nuevamente con el propósito de ser edificados a través de la palabra en estos principios que tenemos, que Dios nos da, a través de esta, que es la palabra, la verdad absoluta que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio, viviendo de la mejor manera. Y hoy quiero hablarles acerca de la resiliencia. Creo que es un término que está muy de moda en estos días, más aún en los tiempos que estamos viviendo. Así que requiero toda su atención para que puedan recibir esta palabra que sé que va a ser de mucha utilidad como herramienta bien poderosa para el día a día, lo que nosotros estamos enfrentando y aquellas cosas que quizás de manera no planificada vienen a nuestra vida que de alguna u otra manera nos afectan. Quizás para algunos de ustedes este término resiliencia no es conocido, pero quizás para otros sí. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho de otras personas cómo esa mujer tiene tanta fortaleza después de haber perdido a su esposo? Después de estar atravesando todo esto, quizás yo en mi caso, decimos nosotros, no lo hubiera soportado. Quizás yo me hubiera quebrado en pedazos. Otros pudieran preguntar, ¿cómo puede una persona después de una ruptura sentimental seguir enfocado en sus metas, seguir enfocado en sus proyectos, en sus trabajos, sin que su estado emocional lo haga desistir? Yo creo que muchos de nosotros hemos visto personas y hemos tratado personas con estas características. Y de allí es que surgen esas preguntas. Como por ejemplo, en estos días alguien me decía, con relación a otra persona, a un hombre, es admirable cómo ese hombre, después de haberlo perdido casi todo, se ha levantado en un emprendimiento, en un nuevo trabajo, que le está yendo muy bien a pesar de que no tiene nada que ver con lo que hizo muchos años. Yo creo que todas estas frases y todas estas preguntas hablan de algunas personas que enfrentaron tragedias, enfrentaron dificultades, pérdidas, otros traumas, muchas situaciones adversas. Pero, ¿sabes? Hay un factor común, que ellos han logrado levantarse en medio de todas las circunstancias adversas, en medio del dolor. Se han sobrepuesto. Personas que no se rindieron ante la dificultad. Y quizás usted puede ser una de ellas. Personas que tuvieron obstáculos para alcanzar aquellas cosas que se propusieron. Personas que tuvieron limitaciones para emprender lo que querían, pero no se rindieron. Es admirable ver este tipo de personas y también el poder sentir cómo inspiran nuestra vida. Y que podamos también decir, si ellos pudieron hacerlo, yo también puedo hacerlo. Personas que entendieron que hubo cosas que perdieron, que hay cosas que no van a regresar, que quizás personas que no van a regresar, pero hay muchas otras cosas que ganar, otras que luchar. Personas también que entendieron que el fracaso no es una descalificación en sus vidas, que el fracaso no los hacía personas fracasadas, sino que era una nueva oportunidad de empezar de manera diferente. Qué bueno y qué bendición sería si la mayoría de nosotros o todos nosotros tuviéramos esta perspectiva de vida. Por otra parte, vemos también en esas personas que nos inspiran, esas personas que son resilientes, personas que dan gracias por lo que vivieron con otros que ya no están en sus vidas, pero que no permiten o no han permitido que sus sueños y lo que están trabajando queden sepultados con esas personas. Así que antes de ahondar en el tema acerca de la resiliencia, quisiera tocar algo que creo que es bastante necesario después de haberle dado esta pequeña introducción. Fíjense,
no hay vida sin dolor. Y creo que esto a nosotros no nos gusta escuchar. El dolor siempre va a ser parte de la vida. Y él puede ser nuestro paralizador o nuestro propulsor. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, ni aún Jesús ofreció una vida sin dolor y una vida sin aflicción. Cuando leemos en Juan 16:33, un versículo muy conocido, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Dice Jesús, en el mundo, es decir, en el contexto donde estamos viviendo, donde nos desarrollamos, donde vivimos, ustedes van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y en Romanos 8:18, en palabras del apóstol Pablo, dice lo siguiente: pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que estaba viviendo, lo que le estaba de alguna manera afectando, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, que mientras nosotros vivamos, vamos a tener estados de aflicción y de dolor. Pero sabes, el dolor y la aflicción pueden pasar. Y cuando contrastamos lo que es el dolor presente con lo que puede suceder, con lo que puede cambiar en nuestra vida, con lo que puede ser, eso nos da motivación para seguir adelante y continuar en medio del dolor. Porque, como siempre acoto, cada vez que puedo, las tormentas no duran para siempre. En estos días alguien me decía, con relación a la muerte de un familiar, me decía: pastora, eso es injusto, porque mi hermano era una buena persona, se daba mucho por otros. Y le dije: ¿sabes, hija? Las personas buenas también mueren. Las personas buenas también sufren. Las personas buenas también atraviesan momentos de dolor y de dificultad. ¿Por qué usted cree o creemos que hay tantos cristianos desesperanzados en estos tiempos que estamos viviendo? Como que si Dios los defraudó. Y sabes, es tan extremo para otros que han abandonado la fe por la circunstancia que están viviendo o por el dolor que en este momento les está afectando o les tocó. ¿Sabes por qué? Entre muchas cosas, porque creemos en una vida sin sufrimiento. Creemos en una vida sin dolor aquí en la tierra, pero eso no es posible. Y el mismo Dios, el mismo Jesús, nos los ha dejado ver que nosotros vamos a pasar por aflicciones, por problemas. Lo pasan las personas no tan buenas y las personas buenas. Las personas que han sido generosos con los demás y las personas que han sido malas. Nadie está exento de eso. Y no solo se sufre, como les decía, por la muerte de un familiar, sino también por la pérdida de un empleo, por la pérdida de algo que representaba tu estabilidad económica para estos tiempos tan fuertes que estamos viviendo. Representa también dolor para alguien y motivo de sufrimiento, la ruptura de una relación. Y así muchas cosas. En una oportunidad hablaba con una hermana que me decía que le dijo a alguien para que trabajara en su casa y le ayudara con el mantenimiento. Y sabes, esta persona robó todas sus prendas que tenía y que había guardado a través de muchos años. Que creo que en estos tiempos que estamos viviendo hubieran sido un soporte económico para ella. Por esas cosas también se sufren. Por esas cosas también se experimenta dolor. Así como cuando alguien pasa por un divorcio, sea
hombre, sea mujer, cuando se atraviesa por una quiebra, cuando muchos empiezan a experimentar lo que es el síndrome del nido vacío, porque los hijos crecen, se casan y ya no viven con nosotros, y quizás se han mudado a otro país. Se sufre de muchas maneras, quizás por una traición. Usted lo ha vivido, yo lo he vivido, muchas personas lo han vivido. Se sufre también aflicción y dolor por una enfermedad. Alguien dijo, quizás reflexionando en todo esto, el dolor es inevitable, pero, escuche bien, el sufrimiento es opcional. Y yo creo que tengo consenso con la persona que dijo esto, porque el dolor es inevitable, como les decía, pero el sufrimiento se puede padecer de diferentes formas. Quizás eso tiene que ver con lo que hayamos recibido, con las personas que tengamos a nuestro alrededor cuando estamos padeciendo, o por muchos otros factores. Porque el dolor, ¿sabe?, es inevitable, pero él es la causa que viene por la adversidad, por lo que nosotros experimentamos contrario a lo que queremos o a lo que planificamos. Pero el sufrimiento es la respuesta del dolor. ¿Cómo nosotros respondemos al dolor? ¿Cómo nosotros estamos respondiendo ante la adversidad? Porque no todas las personas responden de la misma manera. Nosotros vemos, entre muchos, dos ejemplos bíblicos. Vemos el caso de Job, cuando él lo perdió todo materialmente hablando, y a casi toda su familia, excepto su esposa, que luego de ver todo lo que había perdido, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Imagínense quién le quedó para darle palabras tan alentadoras. Pero sabes, en medio del dolor y lo que él estaba experimentando, él dijo algo que es de admirar. Jehová Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¡Wow! ¿De dónde provienen esas palabras? De alguien también que se ha llenado de Dios y ha entendido la futilidad de la vida y de las cosas temporales en contraste de las cosas eternas que tienen mayor valor. ¿Sabes por qué? Porque son absolutas. Todo aquí es relativo. Y es una de las cosas que nosotros debemos entender. Pero vemos el caso de Noemí. Cuando ella perdió a toda su familia directa, y solamente le quedaron sus dos nueras. Y al final, solamente una. Y ella creyó que ya no había motivos para vivir. Y eso lo hizo hasta cambiar, la hizo hasta cambiar su nombre. Cuando le dijeron Noemí, qué dulzura, paz. No me llamen más Noemí, llámenme Mara, amargura. Porque ella consideraba que ya no había razón para vivir. Pero vemos más adelante, como lo podemos leer, que Dios la sorprende con lo que Él siempre mantiene en nuestras vidas. Porque quizás las circunstancias pueden cambiar en nosotros. Es decir, nuestro alrededor está en constante movimiento. Pero ¿sabes lo que no va a cambiar? El propósito. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué usted cree que Dios habla de sanar? Porque Dios habla de vendar. En Isaías 57, 18, en la versión NBI dice, he visto sus caminos, pero los sanaré y los guiaré y lo colmaré de consuelo. Si habla de sanar y de consolar, y no está hablándose de sanar físicamente solamente, sino ese tipo de heridas que recibimos emocionales por tantas circunstancias o cosas que lo propician. Y dice, los colmaré de consuelo. ¿Quién necesita consuelo?
alguien que ha sido abatido o que está pasando por un dolor. Y dice Isaías 61:1, me ha enviado, hablando acerca del Mesías Jesús, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Es decir, sanar sus heridas. Y en Jeremías 33:8, un versículo que también está ahorita en el top 10 de los versículos de estos días, dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Si Dios habla de sanar heridas, como les dije, sanar heridas a aquellos que sufren, aquellos que necesitan consuelo, y habla de consuelo, es porque es posible ser sano, es posible recibir sanidad y consuelo y seguir adelante. Hace algunos pocos años hablé con una persona que era de nuestra congregación, digo era porque ya partió con el Señor, en una conversación de esas que te nutren mucho, que obviamente que Dios siempre está en el centro, pero que podemos ver cómo Dios interviene en una vida aún cuando no sabemos que es Dios, porque Dios siempre interviene en la vida del hombre, pero a veces no tiene conocimiento que es Dios, y por eso le atribuye ese favor a otras cosas. Y estábamos hablando en ese momento, y me contó cómo, estando aquí de muy pequeño, 3 años, su mamá lo envió en un avión, con solo 3 años solo, en un avión a España. Y en su relato me contaba que llegó a casa de unos tíos que eran extraños para él, y no solamente en un contexto extraño, no era su casa, no era su hogar, su mamá no estaba, sino que en una cultura totalmente diferente, para hacer trabajo que nunca había hecho desde muy temprana edad, y no solamente eso, recibiendo muchos maltratos, alejado del calor del hogar. Quizás algunos de ustedes que me están escuchando han padecido, no de igual manera, pero han padecido esta experiencia. Y dice que me decía que luego su madre, después de 15 años, cuando tenía 18 años, fue por él, regresaron aquí a Venezuela y logró vivir solamente con su madre 1 año. Luego se independizó para convertirse con los años, a través de trabajo arduo, tenaz, en un hombre empresario, con su esposa, con sus hijos y con libertad financiera. Él quizás tenía todas las probabilidades para convertirse en un delincuente, potencialmente hablando. Pero ese dolor, él lo tomó para abrirse camino en la vida. Luego, muchos años después, él reconoce que Dios estuvo con él en todo momento. Y era la fuerza que lo impulsaba para seguir adelante en medio de tantas carencias. Hablé también con una mujer que me decía, ¿sabe, pastora? Abría mi nevera y no tenía absolutamente nada, a pesar de que soy una mujer profesional. Invertí muchos años de mi vida preparándome, estudiando. Pero empecé a pedirle a Dios que trajera un cambio a mi situación. Y ella dice que en ese tiempo de oración, sin queja, porque dijo, aprendí a no quejarme, por quejarme, al ver que la queja no me llevaba a ninguna parte, sino que perpetuaba más bien esa condición de amargura en mi corazón. Y dice que cuando dejó de quejarse y puso su situación en las manos del Señor,
se abrieron las posibilidades. Y hoy día ella tiene un negocio, un emprendimiento que ofrece sus productos artesanales, generando ganancias en un día lo que ella se ganaba en 2 meses de trabajo. Son personas que en medio de la limitación han aprendido también a abrir camino con la ayuda de Dios. Como dice por allí, creo que es un poema. Muchas veces, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero ¿cómo lo hacen? Sabes, detrás de cada logro siempre hay una historia. Y por lo general, nosotros vemos, como dicen por allí también algunos predicadores, vemos la gloria, pero no la historia. Y detrás de cada logro, cada persona que ha logrado sobreponerse, hay gente que se cayó, no una, ni 2, ni 3, muchas veces, pero volvió a levantarse. Aun cuando no tenía una mano física que lo ayudase a levantar. Detrás de cada logro o en cada logro, nosotros podemos ver gente que desarrolló talentos en medio de necesidades. Igual como este hombre que les comenté al inicio, que emprendió un negocio en algo que ni siquiera jamás consideró y que no tenía nada que ver con lo que hacía, pero que hoy está viviendo el producto de ese trabajo y del actuar también por fe. Porque, como dice la palabra de Dios, si nos quedamos viendo el viento, o las nubes, perdón, y sintiendo el viento, jamás vamos a sembrar. Gente que superó los obstáculos para seguir avanzando. Personas que tenían una razón para aferrarse a algo, aun cuando sus fuerzas faltaban. Y quizás cuando muchos no creían en ellos. Porque, ¿sabes? La mayoría de las personas siempre te va a dar la lista de las imposibilidades, de lo que no se puede hacer. Y como quizás ellos no se atrevieron a hacerlo, creen que a ti no te va a ir bien. Pero estas personas creyeron en las posibilidades y en eso se aferraron. Quizás algunos dirán, como me dijo una mujer en una oportunidad, no tengo ningún motivo por qué vivir. No tengo un motivo de qué aferrarme. ¿Sabes? Siempre hay un motivo, solo que el dolor no nos permite mirarlo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿en qué consiste la resiliencia? La resiliencia es una de las capacidades más grandes que nos ha dado el mismo Dios a cada uno. Y yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con esto. Yo lo he vivido en muchas cosas, que quizás en otra oportunidad les comentaré. Tú lo has vivido, tú que te has sobrepuesto en medio de tantas adversidades, eres testigo de eso. Porque la resiliencia tiene que ver con la capacidad, como les dije anteriormente, de sobreponerse ante la adversidad, ante las situaciones contrarias. Y eso implica superar, es decir, elevarse por encima de esos periodos de dolor emocional, traumas, heridas, pérdidas, que como les decía, no solamente es de personas, sino de cosas, de tantas cosas que muchas veces se nos van de la mano, fracasos, pero sabes, para salir más fortalecido de ella, tomando las experiencias que eso nos genera. Nosotros vemos el caso, por ejemplo, en la Biblia de David. ¿Sabes por qué David pudo derrotar a Goliat? ¿Sabes por qué David pudo ver lo que otros no veían mientras otros
no veían las posibilidades. David sí las pudo ver porque había aprendido a ser un joven, un niño resiliente. Un joven que fue prácticamente desechado por su familia y abandonado y dejado para hacer un trabajo en las montañas que sus hijos mayores no estaban dispuestos, sus hermanos mayores no estaban dispuestos a hacer. Solo cuando era un niño. Pero sabes, en medio de la soledad, en medio de las carencias que él estaba viviendo y quizás los temores que le invadían en medio de la noche, en medio de la frialdad, porque a veces vemos la historia, sí, David, el pastorcito que cuidaba ovejas, pero si nosotros estudiamos un poco el contexto de lo que significa el trabajo pastoril, no es nada fácil. Quizás meses, semanas, internado en una montaña, en la helada, en la soledad, teniendo compañía solamente de las ovejas. Pero sabes, él encontró a alguien en que aferrarse, en Dios, en su Padre. Y es por eso que en el Salmo 23, él no se ve como un pastor, sino toma la figura de la oveja y dice: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y eso lo motivó a él a aferrarse no solamente a la vida, sino al propósito de lo que Dios tenía para él. A ser un hombre valiente, porque la valentía no viene de la ausencia del peligro o de las situaciones adversas, porque la valentía surge muchas veces cuando no tenemos otra acción, sino que ser valientes. Como les decía, hay situaciones que tenemos que enfrentar. Y todos sabemos cuán resilientes podemos llegar a ser o no cuando nos enfrentamos a situaciones adversas o de presión. Y en el caso de David, él demostró ser un joven resiliente. Porque él se elevó por encima de la adversidad y de aún de las mismas carencias familiares. Y la resiliencia no es no caerse, como muchos quizás consideran. Por eso la gente ve la gloria, pero no la historia, y piensa que esa persona que hoy tiene éxito, que se ha sobrepuesto, no pasó por nada. La resiliencia no es no caerse, sino levantarse después de haberse caído. Porque el hombre tiene la capacidad, escuche bien, el hombre y la mujer tienen la capacidad de sobreponerse, tienen la capacidad de reinventarse. Y como dicen muchos psicólogos, también estudiosos, el hombre es el que tiene la mayor capacidad para adaptarse, y eso lo podemos ver de muchas maneras, aún en climas. Pero ¿saben? Es una capacidad que no viene de él mismo, sino una capacidad que él le ha dado Dios. En Génesis 21, usted puede leer luego todo el capítulo. Vemos una mujer llamada Agar, que fue desechada. Ella era una esclava, la esclava de Sara, la esposa de Abraham. Y ella fue despedida de esa casa. Dice que empezó a dar vueltas en el desierto, solamente con un poco de agua y un poco de pan que se le acabó. Y empezó a surgir la necesidad y ella pensó que iba a morir con su hijo Ismael. Pero dice que en ese momento vino la palabra de Dios a su vida. Y cuando llegó la palabra de Dios, dice que sus ojos fueron abiertos y ella pudo ver un raudal de agua. Pero por eso es importante que en medio del dolor, la situación adversa
que nosotros estemos atravesando, es importante asirnos de la palabra de Dios. Porque ella nos va a permitir ver lo que quizás nosotros no vemos ahora. Como les decía en una oportunidad, es por eso que Dios siempre nos va a mostrar el final de lo que quiere lograr con cada uno de nosotros. Porque en ese trayecto vamos a lidiar con dificultades, con obstáculos, tropiezos, tantas cosas que nos van a tentar a desistir. Pero Dios siempre nos dice, aquí es donde quiero que llegue. Y eso nos da las fuerzas para continuar. Y dice que el relato bíblico que aún ella, en medio del desierto, ella fue bendecida y prosperada juntamente con su hijo. Lo que ella había perdido, de donde fue arrancada, nunca más regresó. Ella nunca más regresó a la casa de Sara y de Abraham, pero empezó a trabajar con lo que tenía ahora, en el sitio donde estaba. Y eso trae a mi memoria tantas personas que están ahora en otros países que no son su país de origen. Sabes, aún allí donde estás, Dios te puede bendecir. Quizás tú dices, tengo esperanza en hacer lo que yo hacía en Venezuela, de una manera más productiva. Pero quizás nunca lo hagas. Pero sabes, con lo que Dios está trayendo en este momento a tu vida, con eso Dios te va a bendecir. Porque Dios nos ha dado la capacidad de reinventarnos. Y cuando empezamos a aferrarnos a algo que no va a poder ser cambiado, o que nunca va a venir ni a regresar, postergamos el sufrimiento en nosotros. Postergamos el dolor. Por eso es importante escuchar y ver lo que Dios está diciendo en medio del dolor. Cuando clamamos a Dios en medio de nuestra adversidad, Él siempre va a traer una respuesta. Como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes. Porque a veces creemos que lo que perdimos era muy grande. Pero nada supera lo que está por venir en tu vida. Iniciar un nuevo desarrollo, eso significa resiliencia. Después de una pérdida, después de un trauma, después de una adversidad. Así que debemos dejar o permitirle a Dios que Él nos muestre esas posibilidades que hasta ahora nosotros no vemos como Agar, como aquella viuda, cuando el profeta le dijo, ¿tienes algo en tu casa? Y ella le dijo, no tengo nada. Él insistió, hasta que ella dijo, tengo un poco de aceite en mi vasija. Con ese poco bastará. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Nunca quedamos en el aire con Dios. Quizás tú dices, perdí el piso o el soporte de mi vida. Perdí todo lo que tenía. Mientras tengamos a Dios en nuestra vida, Él será la roca en quien nosotros podemos pararnos firmes. Y cuando venga la adversidad, aún podemos permanecer de pie. Y si hay alguna posibilidad de que nos caigamos, dice su palabra, que aunque el justo cayere 7 veces se levantará. Amén. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Puede haber un nuevo desarrollo en tu vida. Puede haber un nuevo camino, una nueva oportunidad después de la adversidad, después de la pérdida. Nosotros vemos cuando leemos la historia contemporánea, y eso me apasiona mucho, ver el ejemplo de muchos hombres que se han sobrepuesto. Tenemos el caso de Nelson Mandela. Es el ejemplo de una persona resiliente. ¿Sabe? 27 años en la cárcel. Y muchas situaciones en su contra. Muchas situaciones de discriminación.
Y luego de salir de allí se postuló como presidente de su país, Sudáfrica, y ganó las elecciones, ¿sabes? A sus 76 años. Nunca es tarde. Dios puede abrir aún un camino en medio del desierto. Tenemos posibilidad de intervenir en lo que nos está pasando. Dios ha prometido darnos la fuerza y que su presencia esté con nosotros. Pero usted y yo tenemos que intervenir en la situación que estemos pasando. Levantarnos. Por eso el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque iba a enfrentar dificultades. Tenemos la posibilidad de un nuevo desarrollo en nuestra vida. Aquella mujer y aquel hombre que son resilientes son aquellos que han puesto su confianza en Dios. Aquellos que creen que aunque las circunstancias hayan cambiado, el propósito de Dios se mantiene intacto. El propósito de Dios no ha cambiado. Como dice nuestro amigo Daniel Garcés, pueden habernos cambiado la ruta, pero no el propósito. El propósito está intacto. El resiliente no evade la realidad. No se encapsula para evadir la realidad, la enfrenta. ¿Sabes? Aferrado a lo que tiene que lograr. Aferrado a lo que se puede lograr con la ayuda de Dios. Es por eso que el resiliente pierde o invierte o pierde poco tiempo en quejarse, como la mujer que entendió que quejándose no traía ningún cambio a su condición. El resiliente pierde poco tiempo en quejarse cuando vive en medio del dolor o la circunstancia adversa, porque sabe que la queja lo desgasta, porque sabe que la queja aumenta el dolor emocional y no lo lleva a ninguna parte. Incluso en el dolor tiene motivos para dar gracias por la felicidad vivida hasta ese momento. Como me decía una mujer que perdió a su esposo: le doy gracias a Dios por todo lo que viví en ese tiempo. Fueron tiempos hermosos y le doy gracias a Dios que me permitió vivirla. El resiliente, en medio del dolor, sabe que puede contar con la ayuda de otros. Porque sabe que la soledad no es buena consejero, sino que incrementa el dolor. El resiliente es aquella persona también que tiene esa capacidad de poder ayudar a otros. ¿Por qué? Porque ha pasado por el dolor. A diferencia de muchos que han salido adelante, pero dicen: no voy a ayudar a nadie porque a mí nadie me ayudó. El resiliente se descentraliza de él mismo. Eso es empatía. Para dar oportunidad a otros. Para representar el mundo de otros. ¿Por qué? Porque se interesa por otros. Porque sabe lo que es el sufrimiento. Entonces, ¿de dónde viene toda esa fuerza? Viene de Dios. Y aunque tú no lo reconozcas, porque dices: yo me levanté solo, yo lo hice solo, tú sabes que muchas veces no tenías fuerzas. Pero ¿de dónde vino esa fuerza? Vino de Dios. Porque Él vio también la determinación que tenías. Él bendice al varón de deseos. Él vio la determinación de no quedarte en la condición en la cual estabas. En medio de lo que vivimos, ¿quiénes son las personas más capacitadas para superar la adversidad? En medio de lo que estamos viviendo, que nos está tocando a todos. En algunas formas de la misma manera, o en otras diferentes, pero nos toca a todas, ¿sabes? Las personas más agradecidas, que no tienen memoria corta, que saben cómo Dios ha intervenido en sus tiempos de bonanza, pero cómo es capaz de intervenir también en los tiempos de adversidad. Aquellas que creen que su estado actual no será su estado final. Aunque quizás en su estado final ya no estén las personas que
que lo acompañaron o lo acompañaron en un tramo de su vida o algunas cosas que Dios ha determinado, cosas nuevas para ellos. Son aquellas personas que tienen una historia que contar a diario. Yo lo escucho a diario. Personas que aún pasando dolor y pérdida, mantienen una sonrisa genuina en sus labios. Lo veo cada día. Converso con personas así cada día. Y mi pregunta es, Señor, ¿cómo pueden en medio de lo que están viviendo todavía agradecerte? Todavía mantener una sonrisa de gozo en sus labios. ¿Sabes? El agradecimiento de una persona que confía en Dios a pesar de su adversidad. Aquellos que han aprendido a caminar con Dios en medio del dolor y han aprendido a aferrarse a Él, como me decía otra persona, no hay manera de poder sobreponerme a lo que estoy viviendo sin la ayuda de Dios. Y me dijo, pastora, ese ha sido mi secreto. Caminar de la mano de mi Dios que me ha sostenido en medio de este dolor. Y poder decir también, sé que más adelante seré fuente de inspiración para otros que estén atravesando por lo mismo que yo estoy atravesando, de poder decirle, sí se puede. Si podemos levantarnos en medio de un gran dolor y una gran pérdida. Solo así se puede ser más fuerte que el sufrimiento. Porque quizás es una pregunta para muchos, ¿cómo puedo ser yo más fuerte que lo que estoy viviendo? ¿Cómo puedo ser más fuerte que este sufrimiento? Solamente de la mano de Dios. Y aún en valles de oscuridad, su vara y su callado nos infunden el aliento. ¿Sabes? Porque si usted está de pie hasta ahora, si tú estás de pie, es porque Dios te ha sostenido. Y si tú estás de pie aún en medio del dolor, es porque eres una persona, un hombre y una mujer resiliente. Eres más fuerte que el dolor. La resiliencia es no rendirnos cuando las cosas están difíciles, sino permanecer. Aún en medio cuando seamos sacudidos y zarandeados, como en estos tiempos de gran sacudimiento y de gran zarandeo. Jesús lo pasó allí en el Getsemaní, cuando la situación estaba difícil, cuando aquellas personas en las cuales Él necesitaba estaban cansados también. ¿Qué lo mantuvo de pie? El propósito. Yo te invito a que allí donde estás, por favor, cierre tus ojos un momento. Usted y yo somos mujeres y hombres resilientes. Aquellos que en medio de la adversidad hemos estado de pie. Tú como intercesor, como intercesora, eres resiliente. Porque aún en medio de tus carencias, en medio de lo que has estado viviendo, te has levantado para interceder por otros. Tú eres resiliente porque en medio del dolor que estás viviendo y la pérdida, has tenido una palabra de consuelo para otros. Tú eres resiliente. ¿Sabes? Porque cuando aparentemente para la sociedad no tenías nada que dar, nada por qué luchar, Dios te dio la fuerza y te ha sobrepuesto en medio de lo que no recibiste de otras personas. Eres resiliente porque no te has quedado en la queja, sino que en medio de la aflicción has aprendido a agradecer. Usted y yo somos mujeres y hombres resilientes en esta nación. ¿Sabes por qué? Porque por años hemos pasado por fuego. Por años hemos pasado por tantas carencias, pero estamos de pie, consolando a otros.
siendo empáticos también con otras personas, entendiendo el dolor y la aflicción de otros. Somos resilientes porque hemos aprendido a descentralizarnos de nosotros mismos, de nuestra necesidad, para ver la necesidad de otro, para dar la mano a otro. Tú quizás que dices, yo no soy resiliente, porque estoy aquí en el hoyo de la desesperación. Todos estuvimos en el hoyo de la desesperación, pero hubo una mano que nos alcanzó en medio del hoyo cuando clamamos a Él. Y la fuerza que no teníamos vino de Él para levantarnos aún en medio del dolor. El dolor siempre va a estar presente, con diferentes caras, con diferentes expresiones y manifestaciones. Pero aquel que conoce el dolor, como no lo conoce nadie, sabe, Él dice que podemos prevalecer en medio de Él. Y nos dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía en mí, te dice el Señor, yo he vencido al mundo. Él es el que sana tus heridas. Él es el que sana tus dolencias. Y todos los quebrantos, pon tu corazón en este momento delante del Señor. Porque Él te dice, todavía tengo muchas cosas que hacer contigo. No se ha terminado el propósito que tengo contigo. Tu estado actual no es tu estado final. Así tú digas que no hay oportunidades para ti, porque ya estás en la tercera edad, o porque todas las posibilidades con las que contabas ya no están. Sabes, viviste mucho tiempo viviendo con tus posibilidades, que son inestables para todos. Pero de ahora en adelante vas a vivir con las posibilidades de aquel que todo lo puede hacer, aun cuando aparentemente no tengamos nada de dónde agarrarnos. Tú puedes ser resiliente. Usted y yo somos resilientes porque hemos aprendido a levantarnos y a sacar fortalezas en medio de debilidad. Y decir, como dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios opera en nuestra vida. Usted y yo podemos estar derribados, pero no destruidos. Así que te doy gracias, Señor, por este tiempo, donde tú nos haces entender, mi Dios, que quizás podemos perder algunas cosas cambien en nuestra vida, pero tu propósito permanece intacto en nosotros. Gracias porque siempre vas a abrir a un camino en medio de donde no lo hay y vas a sacar aún fuentes en medio de sequedades. Eso solamente lo puedes hacer tú. Hoy deponemos nuestras pocas fuerzas, deponemos nuestra vida delante de ti para ser levantados, Señor, en tu presencia. Si otros han podido hacerlo, usted y yo también podemos hacerlo. Recuerde que la queja cierra los cielos, pero la oración los abre y hace que la intervención de Dios venga a favor de cada uno de nosotros.